Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video veremos la segunda parte de la determinación de las fuerzas laterales por sismo, específicamente la parte que corresponde a las expresiones y un ejemplo. Retomando lo que veíamos en el video anterior, dijimos que el método estático es una simplificación del comportamiento dinámico y que va a ser aplicable únicamente a estructuras regulares que no superen los 40 metros de altura o a estructuras irregulares de hasta 30 metros. En cualquier caso, serán exclusivamente estructuras del grupo B. Para el caso de las estructuras regulares, el factor de modificación por irregularidad, que le vamos a llamar en este caso alfa, será de 1 y para el caso de las irregulares 0.8. Ahora pasamos a la parte de aplicación del método. Para empezar, lo que nos va a permitir este método es determinar las fuerzas laterales debidas a un sismo. Estas fuerzas las vamos a utilizar para hacer un análisis sísmico de la estructura y posteriormente realizar el diseño de los elementos estructurales. De una manera muy básica, les puedo comentar que este método estático tiene como su planteamiento base a la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De aquí lo que nosotros buscamos es la fuerza. La masa será la que aporte la estructura y la aceleración será la que produzcan los sismos. Insisto, esta es la explicación más elemental del tema, porque a estas alturas de la carrera aún no tienen los conceptos básicos de dinámica estructural y entrar en la formulación completa del método no serviría de mucho. Lo que nos va a importar es aplicar las expresiones de la norma de manera correcta para obtener las fuerzas laterales. Todo el método se lleva a cabo con la aplicación de esta sola expresión, que se aplica para cada nivel de la estructura. Y la fuerza que corresponde a un determinado nivel es el producto del cortante basal por esta relación, donde el W es el peso del nivel y H es la altura medida desde el terreno. La sumatoria corresponde a la de todos los niveles de la estructura. El peso y la altura son valores conocidos y muy simples de entender. El peso viene de la estructura y los elementos no estructurales, que serían la carga muerta, y además se toma en cuenta la carga viva, que para este caso corresponderá a la que tenga la intensidad instantánea. Por otro lado, tenemos un concepto nuevo, que es el cortante basal, y esta es la fuerza resultante en la base de la estructura. Esto sería la sumatoria de todas las fuerzas laterales. La manera de calcularlo será a través de esta otra expresión que depende del coeficiente sísmico reducido que obtengamos del espectro. Y recordemos que este coeficiente sísmico corresponde al valor de la ordenada espectral en la meseta del espectro. Además, la norma nos pide que revisemos que este coeficiente reducido no sea menor que la aceleración máxima del terreno sobre R. Y finalmente el cortante basal será el producto de lo que resulte de esta desigualdad por la sumatoria de los pesos de cada nivel, que vendría a ser el peso total de la estructura. En esta fórmula del cortante basal tenemos dos parámetros nuevos de los que no hemos platicado. Los dos son factores de reducción del espectro de diseño elástico y que se aplican con fines de diseño. El primero es Q', es el factor de reducción por comportamiento sísmico, y el segundo, que es R, es el factor de reducción por sobreresistencia. Los dos factores que analizaremos en las siguientes diapositivas dependen del periodo y por lo tanto no tienen un valor único, es decir, varían para cada punto del espectro. Lo que ocurre en este caso es que el método estático nos indica que estos factores se determinarán exclusivamente para la zona de la meseta del espectro, donde ya sabemos que el periodo queda comprendido entre los periodos característicos TA y TB. Como les decía, el factor de reducción por comportamiento sísmico se calcula en función del valor del periodo, y para esto el reglamento proporciona tres rangos. El primero, para aquellos periodos que son menores al límite inferior de la meseta, que es TA, para los periodos que caen dentro de la meseta, es decir, entre TA y TB, y para periodos mayores al límite superior, que sería mayores a TB. Como ya lo dijimos, el método nos dice que evaluemos para los periodos que caen en la meseta.
que sería la segunda expresión. Aquí nos encontramos con tres nuevas variables, que son Q, beta y K. Q es el factor de comportamiento sísmico y, ojo, es diferente al factor de reducción por comportamiento sísmico. Este factor Q de comportamiento varía según la estructura esté hecha de concreto, de acero o de mampostería, además de otras variables que veremos en las siguientes diapositivas. Beta es el factor de reducción por amortiguamiento y tiene un valor unitario mientras el amortiguamiento de la estructura no se considere diferente al 5%, que es el valor por defecto con el que se construye un espectro de diseño. K es un parámetro que tiene un significado físico y resulta del cociente entre el desplazamiento máximo del suelo y el desplazamiento espectral máximo. Por último, y antes de pasar con el factor de comportamiento sísmico, hay que dejar anotado que este factor de reducción Q' debe corregirse por la irregularidad de la estructura, y esto se hace muy simple al multiplicar Q' por alfa. El factor de comportamiento sísmico se va a emplear para tomar en cuenta la influencia que tenga el comportamiento no lineal del sistema en la estimación de la demanda sísmica. Su valor va a depender del tipo de estructura en función del material que se use, es decir, si la estructura es de concreto, de acero o de mampostería. Para los fines de este curso vamos a ver exclusivamente los que corresponden a estructuras de mampostería, y para eso la norma nos presenta esta tabla. La primera columna nos muestra diferentes tipos de estructuración empleando la mampostería. Las primeras dos filas corresponden a mamposterías confinadas de piezas macizas, independientemente del material específico de la pieza. La primera de ellas corresponde a muros de carga que tengan refuerzo horizontal. Y para poder considerar que tiene refuerzo horizontal, nos ponen esta nota, que dice que para que el sistema estructural sea considerado en esta categoría, todos los muros estructurales deben tener refuerzo horizontal sin excepción. Las siguientes dos filas son similares, pero aplican para mamposterías confinadas con piezas huecas. La quinta categoría también es para piezas huecas, pero que estén reforzadas interiormente, y esto implica algo similar a lo que vimos en el ejemplo de sistemas constructivos para el caso del muro de bloc que tenía una celda rellena. Evidentemente esta celda tendrá que estar reforzada con varillas para que se considere en esta categoría. Las siguientes categorías corresponden a muros diafragma y a muros de carga de mampostería confinada que estén en combinación con otro sistema estructural, ya sea de concreto o de acero. Y para su valor del factor de comportamiento sísmico, ponen una nota que dice que se deberá utilizar el factor que corresponda al otro sistema estructural, siempre y cuando ese sistema resista al menos el 70% de la carga lateral. Por último, tenemos los muros de carga no confinados ni reforzados, con otra nota que dice que únicamente se podrá aplicar este caso para revisar estructuras existentes. Esto significa que este tipo de estructuración ya no se permite por norma. Ahora, y solo para dejarlo en claro, hasta que lleguemos a esa parte, con muros de mampostería confinada se refiere la norma a limitar las piezas de mampostería con dalas y castillos a cada cierta distancia. Y con muros diafragma se refiere a aquellos muros que están rodeados por vigas y columnas de un marco estructural al que le van a proporcionar rigidez y resistencia ante cargas laterales. Regresando a los valores del factor de comportamiento sísmico, para este curso los que nos van a interesar son los muros de mampostería confinados, ya sean de piezas macizas o de piezas huecas. Y en este caso tendríamos que para los de piezas macizas el factor Q es 2 y para piezas huecas sería 1.5. Pasamos ahora con el factor de amortiguamiento, que para este la norma también nos da tres expresiones que dependen del rango en el que se encuentra el periodo, y que por cuestión de lo que establece el método utilizaremos la expresión que corresponda a la meseta del espectro. El mismo reglamento nos señala que cuando no se consideren efectos de interacción suelo-estructura o el uso de disipadores viscosos, el factor de amortiguamiento beta tomará un valor unitario, y este será el caso predominante en la mayoría de las estructuras. En cuanto al coeficiente K, lo vamos a determinar a través del uso de una aplicación que tiene por nombre SACIT.
Este software nos va a permitir crear espectros de diseño específicos para la Ciudad de México y dentro de la información que reportan podremos encontrar el valor de K que se está considerando para ese espectro en particular. Como las estructuras no se van a ubicar solamente en la Ciudad de México, necesitaremos recurrir al manual de la CFE para encontrar los valores que correspondan a otras ubicaciones. Los valores que reporta este manual varían en función del tipo de terreno en tres categorías: terreno tipo 1, 2 y 3, y cada uno tiene un valor distinto de K. El terreno tipo 1 corresponde a terreno firme o rocoso, el tipo 3 a terrenos blandos y el 2 serían terrenos intermedios. La CFE también tiene su propio programa para la determinación de espectros, que en este caso se llama PRODISYS, y como ya se los he dicho varias veces, aplica para cualquier parte de la República. El último factor que nos hace falta definir es el factor de reducción por sobreresistencia, que se va a calcular con esta expresión. Tenemos aquí otras tres variables nuevas, que son K1, el factor de corrección por hiperestaticidad, RO, es el factor de sobreresistencia índice, y K2, que es un factor de incremento para estructuras pequeñas y rígidas. Los dos primeros factores, K1 y RO, dependen exclusivamente del sistema estructural. Entonces, para este curso, podemos resumirlos a dos valores únicos. Para la sobreresistencia índice tendríamos un valor de 2 y para la corrección por hiperestaticidad un factor de 1. Estos corresponden exclusivamente a estructuras de mampostería. Si se quisiera revisar estructuras de concreto o de acero, se debe revisar la norma para consultar los valores que correspondan. Para el factor K2, vemos que la expresión depende del periodo. Si consideramos que la meseta, que es para la que vamos a revisar el método estático, empieza en el periodo TA, entonces el cociente de la relación T sobre TA será cuando menos 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces 1 menos 1, 0. Y por lo tanto K2 quedaría de 0. Lo que va a ocurrir con valores mayores de T es que el corchete resulta en un número negativo y la norma nos dice que K2 no puede ser menor a 0. Así que resumiendo, para el método estático K2 tomaría un valor nulo. Regresando al factor de reducción por sobreresistencia, tendríamos que K1 es igual a 1, ρ es igual a 2 y K2 es igual a 0. Esto nos da un valor final para R, para el factor de sobreresistencia, de 2. Y este será fijo para estructuras de mampostería por el método estático. Con eso terminamos la parte de las expresiones de la norma y vamos a ver ahora un ejemplo que nos pide determinar las fuerzas sísmicas que habría que aplicarle a esta estructura para su análisis sísmico, considerando un coeficiente sísmico de 0.887 que correspondería al municipio de Zapopan, en Jalisco, y la aceleración máxima del terreno será de 0.247. El terreno del lugar se nos informa que es tipo 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme las fórmulas del método para saber qué es lo que vamos a ocupar. En cuanto a las fuerzas en cada nivel, vamos a necesitar calcular el cortante basal, los pesos en cada uno de los niveles y su altura. Y el cortante basal va a depender del coeficiente sísmico, de los factores de reducción por ductilidad y reducción por sobreresistencia, y una desigualdad que vamos a necesitar revisar con la aceleración máxima del terreno. Lo primero entonces será determinar el peso de cada uno de los niveles, y recordemos que el peso viene de las cargas muertas y de las cargas vivas con intensidad instantánea. En cuanto a las cargas muertas, tenemos dos fuentes, que son los muros y el sistema de piso. Aquí como ejemplo me voy a traer el resumen que teníamos de nuestros sistemas constructivos para el entrepiso y para la azotea. Entonces la manera de determinar esta W es multiplicando la carga muerta más la carga viva instantánea, que sería la que corresponde a sismo, por el área total en planta. Aquí estoy suponiendo yo un área, porque no tenemos claramente definido el proyecto, estoy suponiendo un área de 200 metros cuadrados, pero puede tener cualquier área dependiendo de cada proyecto. Y adicional a esta carga, producto del sistema de piso, le sumo el peso de los muros. Entonces aquí estoy agregando un valor, digamos, constante al azar para el peso de los muros. Si nosotros sumamos 585 más 70 y lo multiplicamos por 200 metros cuadrados,
obtenemos una carga de 130 toneladas. Como les decía, esto hay que agregarle el peso de los muros. En cuanto a los muros, la manera de calcularlos es a través de estas zonas en rojo achuradas, que corresponden a la mitad de los muros de la planta superior y a la mitad de los muros de la planta inferior. En el caso en el que los entrepisos tienen la misma altura, entonces la altura que yo estaría considerando para el peso de mis muros es la misma que cualquiera de los entrepisos. Cuando se tienen alturas diferentes, bueno, pues entonces la altura del peso de los muros será diferente. Para este caso, que es el de azotea, que estamos calculando ahorita, estoy agregando una carga de 20 toneladas. Para el entrepiso, si sumamos 284, o prácticamente 285, más los 100 de la carga viva, tenemos 385. Por los 200 metros cuadrados en planta, nos dan 77 toneladas. Entonces, para este caso, como el entrepiso tiene el doble de la carga de los muros, estoy agregando otras 40 toneladas por concepto de muros, para más o menos tener un cierto criterio en este ejemplo. Esto nos daría 117 toneladas, lo redondeo a los 120, y para la planta baja, o primer nivel, como tenemos una altura de entrepiso un poco mayor, le agrego otras 5 toneladas por esa diferencia en los muros. Evidentemente estos cálculos hay que hacerlos con un poco más de detalle, pero para eso necesitamos un proyecto bien definido. A partir de un ejemplo así muy somero, no se pueden determinar estos valores porque no conocemos ni la distribución, ni la longitud, ni los tipos de muro que vamos a necesitar. Ya con los pesos determinados de cada nivel y sus alturas, lo que nos haría falta determinar es el cortante basal. Para el cortante basal, lo que vamos a necesitar es determinar los factores de reducción Q' y R. El coeficiente sísmico y la aceleración máxima del terreno son datos que ya tenemos y el peso de los niveles es algo que acabamos de determinar. Entonces, para poder encontrar los valores estos de los factores de reducción, necesitamos considerar que esta se va a tratar de una estructura regular y es de mampostería de piezas macizas. Entonces, Q' lo vamos a calcular como alfa, que es el factor de irregularidad, por 1 más Q menos 1 por la raíz de beta sobre K. Q, que es el factor de comportamiento sísmico, es de 2 y corresponde a este tipo de estructuras con piezas de mampostería macizas. Beta, como no estamos considerando disipadores viscosos o la interacción sobre estructura, nos queda un valor de 1. K corresponde a un terreno tipo 2, que según vimos en la tabla, nos da un valor unitario. Y por último, alfa, como se trata de una estructura regular, tiene también un valor unitario. Entonces, aplicando esta expresión con estos valores de aquí, nos queda que el factor de reducción por comportamiento sísmico es de 2. Ahora pasamos con el factor de sobreresistencia, que ya vimos que es muy sencillo y simplemente es un valor fijo para este tipo de estructuras, y es 2.0. Con esto ya calculado, podemos nosotros irnos a la expresión del cortante basal y calcular las relaciones A0 sobre R, que sería 0.247 sobre 2, me da 0.124, y el coeficiente sísmico reducido sería 0.222. Entonces, como el coeficiente sísmico sí es mayor que esta reducción de la aceleración máxima del terreno, nos quedamos con este valor de 0.222. Entonces, nuestro cortante basal lo podríamos calcular multiplicando 0.222 por la suma de todos los pesos. Y la suma de los pesos corresponde a 150 más 120 más 125. Esto nos da 395 toneladas. Con esto obtenemos finalmente un cortante basal de 87.7. Como ya tenemos el cortante basal y todos los demás datos, vamos a elaborar una tablita en Excel o en algún otro programa que ustedes gusten para precisamente determinar las fuerzas en cada uno de los niveles. Empezamos la tabla ordenando por filas los niveles de arriba hacia abajo. Empezamos con azotea, nivel 2 y nivel 1. Ponemos la altura de cada entrepiso, que serían 3 metros para el último, 3 metros para el segundo y 4 metros para el primero. Y la altura medida desde el terreno se va a ir acumulando de abajo hacia arriba. Entonces el primer nivel mantiene su altura de 4 metros, pero los siguientes serían a 7 metros y luego a 10 metros. Sería ir acumulando estas alturas de abajo hacia arriba. Después tenemos el peso de cada uno de los niveles, que eso ya lo tenemos del paso anterior, que serían 150, 120 y 125. Y el peso total, 395 toneladas.
Después agregamos una columna que va a multiplicar WI por HI, que es precisamente lo que se nos pedía en la fórmula del cálculo de las fuerzas. Entonces tendríamos 150 por 10, 1500. 120 por 7, 840. 125 por 4, 500. Y también tenemos que hacer la sumatoria de esta columna, que serían 2840. Y entonces sí podemos aplicar la fórmula de las fuerzas para determinar cada uno de los valores, que sería el cortante basal de 87.7 por WIHI, que serían 1500, y entre la sumatoria de esta columna, que son los 2840. Para cada uno de los niveles tendríamos 46.3 toneladas, 25.9 y 15.4 respectivamente para cada uno de los niveles. Aquí también resulta conveniente que calculemos lo que se conoce como cortante de entrepiso. Estos cortantes se van a ir acumulando de arriba hacia abajo. Entonces, el primer nivel no acumula nada, o bueno, el nivel superior no acumula nada, que serían los 46.32, pero hacia abajo el siguiente nivel tendría 72.26, que es la suma de 25.94 más los 46.32. Y por último, el primer nivel tendría 87.7, que es la suma de 15.44 y 72.26. Si se fijan aquí, lo que vamos a obtener es el cortante basal. Y con este paso terminaríamos el ejercicio. Finalmente, no estaría de más que gráficamente representemos las fuerzas para ubicarlas más fácilmente. Tendríamos aquí 15.44 en el primer nivel, 25.9 en el segundo y 46.3 en azotea.